En el corazón de un pequeño pueblo había una calle muy antigua, que a través de los años se deterioraba. Pocas eran las personas que habitaban en esa calle. Las autoridades la ignoraban justificando que era patrimonio del pueblo y la maquinaria podría derrumbar todas las casas de aquella calle. Casi nadie del pueblo pasaba por ahí. Dentro de esa calle se ubicaba una casa, la cual a diferencia de las demás era la que se encontraba en mejor condición, un joven de nombre Daniel, el cual estaba en búsqueda de una vivienda, ya que acababa de independizarse de sus padres. Después de buscar y buscar dio con dicha casa. Le llamó la atención la arquitectura de la casa, sus viejas tejas de barro rojo, ventanas con marcos de madera y la enredadera de hierba que trepaban por las paredes combinaban con el inmueble. Esa vivienda daba una sensación de misterio y abandono que Daniel encontró atractiva, por lo que sin dudarlo decidió adquirirla. A lo largo de la calle, esta casa era la única que parecía retener su antigua esencia, representaba toda la historia del pueblo. Esa y otra casa en particular que se encontraba a unos pasos de la vivienda recién adquirida por Daniel, que a diferencia de las demás, incluso de la casa de Daniel, era una gran casa. Casi nadie vivía dentro de esa calle y los pocos vecinos que quedaban rara vez cruzaban su puerta vieja de hierro forjado. Sin embargo, en dicha calle una figura que destacaba entre las sombras de la calle, el misterioso anciano que residía en la gran y vieja casa. Nadie sabía mucho acerca de aquel viejo, siempre estaba ahí, en silencio como una estatua, barriendo la banqueta de su casa con una escoba toda desgastada y a punto de quebrarse. Su rostro estaba cubierto por una larga barba blanca y sus ojos, ocultos tras unas gafas oscuras, parecían esconder secretos oscuros. La cara la tenía llena de arrugas, arrugas que representaban la antigüedad de él, su vivienda y la calle. El anciano rara vez interactuaba con los demás vecinos y cuando lo hacía sus palabras eran escasas y sus respuestas, de alguna manera las hacía oírse aterradoras. Después de adquirir la casa, Daniel comenzó a mudarse. Su padre le ayudó a mover sus muebles de su casa al nuevo hogar. Mientras bajaban las cosas pudo notar al viejo barrer su banqueta y a pesar de que siempre tenía sus gafas puestas, sintió la mirada del viejo. Su padre de igual manera lo vio por un momento, después lo ignoró por completo. Por otro lado, mientras continuaban bajando muebles y demás, Daniel iba conociendo poco a poco a sus escasos y nuevos vecinos. Primero conoció a la señora García, quien amablemente se presentó ante él como la vecina con el mejor sazón no solo de la calle, sino de todo el pueblo. Ella le dijo que el día que gustara podía ir a comer con ella a cambio de barrer su techo donde siempre lavaba su ropa. Mientras bajaba su refrigerador casi se le cae encima a Daniel, pero el señor Martínez llegó a ayudar a bajarlo. Al mismo tiempo le comentó que en dado caso de cualquier problema con la luz o electricidad, él era todo un profesional en eso. Daniel se encontraba contento por la amabilidad de los vecinos que recién había conocido. Cuando terminó la mudanza, Daniel y su padre cansados fueron a la única tienda de la calle a comprar algo para comer. La tienda le pertenecía a la familia Vargas, la cual además de ser una pequeña pero surtida tienda, más al fondo se encontraba su vivienda. Cuando Daniel entró a la tienda pudo ver a dos pequeños jugando con su madre, mientras el padre y hombre de la casa salía a atender a los clientes con mucha amabilidad y siempre con una sonrisa. Daniel se presentó como el nuevo vecino, a lo que el señor Vargas se presentó también e inmediatamente ambos hicieron amistad. Daniel salió con la botana y las bebidas. Al caminar hacia casa pasó por la casa del viejo. El viejo continuaba barriendo su calle. Daniel por amabilidad saludó al anciano. Este no dijo ni una sola palabra, solo alzó la cabeza y continuó con su barrida. El joven ignoró su comportamiento. Llegando a la casa, su padre había sacado dos sillas, las colocó en la banqueta donde no obstruyeran el paso a la gente y se sentaron a comer la botana. El padre preguntó a Daniel por qué había escogido esa zona tan vieja y deshabitada para vivir. Mencionó que en el centro del pueblo habían casas mucho mejores y más habitadas. Daniel respondió que le llamaba la atención todas las historias que esas paredes podrían contar, todos los misterios,
acontecimientos y hechos que han pasado por esa calle. El padre seguía sin estar de acuerdo, pero aceptó la decisión de Daniel y al mismo tiempo lo felicitó por haberse independizado, le dio un fuerte abrazo. Se levantó, tomó la silla, la fue a dejar dentro de la casa y se encontró con un gato blanco dentro de ella. Llamó a Daniel para ver aquel gato tan hermoso. Daniel quedó maravillado con el animal. El gato se dejó tocar y acariciar, pues al parecer era un gato de casa, ya que el pelo lo tenía demasiado suave. Olía a loción y un collar junto con la placa de su nombre, Copo de Nieve, el cual hacía mucha alusión al aspecto del gato. Daniel se entretuvo mucho con el gato hasta que llegó la señora Pérez, la dueña de su fiel acompañante. La señora le contó que Copo de Nieve era amigo de todos los vecinos de la calle, excepto del misterioso viejo con quien había tenido un problema hace tiempo, y desde ahí cada vez que Copo de Nieve lo veía, este se erizaba y emitía un pequeño rugido hacia él. Daniel se despidió del gato y la señora se lo llevó a su casa. El padre de Daniel, algo preocupado por dicho viejo misterioso, le pidió a Daniel que tuviera cuidado con él y que no se metiera en problemas. Su hijo confiado le respondió que no tuviera preocupación alguna, él estaría bien. Su padre subió a la camioneta y se fue. Daniel entró a su nuevo hogar a acomodar todo a su manera, sacó algunas cosas viejas de la casa. Cuando salió, el viejo se encontraba mirando alrededor de la calle. Solamente estaba ahí parado sin hacer nada. Pronto notó que alguien lo estaba mirando, volteó a ver y rápidamente regresó a su gran casa. Daniel de igual manera entró a la suya. Con el pasar de los días, Daniel salía a la calle a hacer su despensa e ir al trabajo. Mientras se iba o regresaba, cruzaba miradas con el anciano, pero nunca se presentó ni entabló una presentación con él como lo hizo con los demás vecinos. Cada vez que cruzaban miradas y sus ojos se encontraban, sentía un escalofrío recorrer su espina dorsal. Preguntaba a sus demás vecinos, con los cuales ya tenía una amistad, si conocían algo sobre él. Todas las personas de la calle decían lo mismo, no sabían cómo se llamaba en realidad. Lo único que sabían era que él habitaba ahí desde ya hace mucho tiempo y que al parecer tenía el mismo tiempo que la calle. Daniel quedaba con más dudas que respuestas. Una noche, mientras regresaba del trabajo, notó algo extraño en la calle. Esta se miraba completamente igual que las demás noches, pero él sentía que algo no estaba bien ahí. Daniel se quedó parado un momento bajo la última lámpara que brillaba a todo dar. Sintió la atmósfera de la calle muy densa, como si el pasado se quisiera manifestar en el aire. Como si las voces de las personas que antes habitaban quisieran contar historias. Daniel, mientras miraba a su alrededor, vio al viejo fuera de su casa parado, observando una vez más alrededor. Mientras frotaba y limpiaba sus ojos, como si hubiese acabado de llorar, volvió a notar la presencia de Daniel. Secó sus posibles lágrimas e ingresó a su hogar. En ese momento entendió lo que el ambiente y el viejo le querían dar a entender. La calle y su historia se negaban a ser olvidadas. Entendió el porqué del viejo extraño. Al parecer, dicho hombre era el último representante de los oscuros secretos e historia de la calle. Ese momento fue emotivo y algo espeluznante para el chico, el cual regresó a casa a dormir. Con el paso de los días, Daniel comenzó a notar un extraño patrón en la relación con el viejo. A pesar de su inicial reserva, el anciano parecía haber desarrollado un interés peculiar en él. Siempre que Daniel salía a la calle, el viejo estaba ahí barriendo y observando en silencio, ocasionalmente asintiendo en señal de saludo. Pero una tarde, mientras barría frente a su casa, el anciano finalmente rompió el hielo. «Buena tarde, joven Daniel», dijo con su voz ronca. Daniel se sorprendió ante el saludo del viejo, quien días anteriores había ignorado por completo su saludo. «Buena tarde, señor», respondió con amabilidad. «¿Cómo se encuentra?». El viejo sonrió, un gesto que hizo que todas sus arrugas se notaran en su rostro. «No puedo quejarme, joven. Esta calle es mi hogar después de todo». El joven solo sonrió y se despidió del viejo. A partir de ese momento, sus conversaciones se volvieron más frecuentes. Aunque el anciano nunca dio muchos detalles sobre sí mismo,
Daniel descubrió que tenía un profundo conocimiento sobre la historia de la calle y sus oscuros secretos. El viejo hablaba con nostalgia de los días en que la calle estaba llena de vida y de las leyendas que habían circulado por generaciones. Pero nunca hablaba de por qué dicha calle parecía haberse convertido en un pueblo fantasma. Los vecinos estaban sorprendidos de la amistad de Daniel y el viejo. Nunca nadie se había acercado a hablar con él, ni mucho menos a hacer una amistad. El chico le respondía a todos lo mismo. El viejo era bueno, solamente que extrañaba su calle como era antes y a sus antiguos vecinos. Una tarde, mientras charlaban en la banqueta y el viejo barría, este sorprendió a Daniel con una invitación inesperada. ¿Le gustaría ver mi casa, joven? Hay algo que quizás encuentre interesante. La curiosidad de Daniel lo impulsó a aceptar la invitación. El interior de la casa del viejo era tan misterioso como él mismo, muebles antiguos cubiertos de sábanas polvorientas y grandes cortinas que apenas dejaban pasar la luz. Todos estos aspectos daban la sensación de que la casa había quedado congelada en el tiempo. El viejo le ofreció un asiento en la sala y luego, con una excusa inusual, se retiró. «Tengo que salir de inmediato, joven Daniel», pero está en su casa, dejando a Daniel solo en la casa. La curiosidad le picaba al joven y sin poder resistirse, comenzó a explorar las habitaciones en busca de algo que pudiera arrojar la historia sobre el viejo, algún libro, algunos retratos, documentos, algunas fotografías, algo que pudiera contar la historia del viejo. En su búsqueda dentro de la casa encontró una puerta entreabierta que conducía a una habitación que parecía haber sido intencionalmente dejado de esa manera. Polvo y telarañas cubrían cada rincón, pero en el centro del cuarto, una caja de madera antigua llamó su atención. La abrió con mucho cuidado y dentro de ella encontró un viejo álbum de fotos, con páginas amarillentas y acabadas por el tiempo, con un aroma muy repulsivo, como si se encontrara en estado de descomposición. Las imágenes eran difíciles de distinguir debido al polvo y la suciedad acumulada, pero Daniel pudo ver siluetas de personas en trajes de épocas muy pasadas, escenas familiares y un nombre escrito en algunas de las fotos. Antes de que pudiera examinar más a fondo, escuchó el crujido de la puerta principal, indicando que el viejo estaba regresando a casa. Daniel de manera rápida guardó el álbum en su mochila y salió de la habitación, con el corazón latiendo con fuerza. No sabía qué secretos podía contener ese álbum, pero estaba seguro de que tenía un papel importante en la historia de la misteriosa calle y en la vida del misterioso anciano. Daniel se volvió a encontrar con el anciano, le dijo que ya se tenía que ir, vio sonreír por primera vez al anciano mientras él aceptaba su partida. Esa noche no pudo quitarse de la cabeza el misterioso álbum de fotos que había encontrado en la casa del viejo. Después de cenar, se retiró a su habitación con la intención de examinar más detenidamente las fotos del álbum. A medida que pasaba las páginas amarillentas, se adentraba en un viaje a través del tiempo. Las primeras fotos mostraban la calle en sus días de esplendor, con su carretera empedrada y casas de estilo colonial perfectamente conservadas y adecuadas a la época. Había multitudes de personas en las fotografías, riendo, conversando y yendo y viniendo por la calle. A medida que avanzaba en el álbum, él notó algo inquietante. En las fotos más antiguas, había muchas más personas que en las más recientes. Casualmente el viejo podía verse en todas ellas, pero al parecer no sonreía o mostraba alguna expresión, solo estaba ahí parado con una actitud extraña. Las fotos de épocas más recientes mostraban una transformación gradual en la calle, las casas parecían estar cada vez más deterioradas, las calles se volvían más solitarias y cada vez había menos personas. Había algo inquietante en esos cambios, como si un oscuro destino hubiera recaído sobre la antigua calle. Pero lo que dejó extrañado a Daniel fueron las últimas 5 fotos, cada una de ellas estaba en blanco, completamente vacía, como si la imagen misma se hubiera desvanecido con el tiempo. No importaba cuánto soplara o limpiara, no podía descubrir ningún detalle en esas fotos,
ni siquiera una sombra o dato alguno. Agotado por tanto misterio y el viaje en el tiempo a través de las fotos, finalmente guardó el álbum debajo de su cama y se dejó llevar por el sueño. La oscuridad de la noche lo envolvió mientras conciliaba el sueño, pero su mente seguía atormentada por las imágenes y el misterio que rodeaba el viejo y la calle misteriosa. La madrugada trajo pesadillas extrañas y perturbadoras. Daniel soñó con las casas antiguas de la calle, pero estaban siendo devoradas por dicha calle, todas las casas incluyendo la suya excepto la casa del viejo. Todo eso sucedía con un cielo rojo de fondo y varias sombras siniestras se movían entre las casas de sus amigos vecinos que estaban siendo destruidas. Escuchó susurros incomprensibles y pasos que retumbaban en la distancia. El viejo de la calle salía del cuarto donde había encontrado el álbum y de la nada estaba ahí, mirándolo con sus ojos ocultos tras las gafas oscuras y le hablaba en una lengua olvidada mientras sonreía y miraba al chico. La pesadilla había sido tan intensa que el joven se despertó sobresaltado, con el corazón todavía latiendo con fuerza. Jadeante, miró a su alrededor y notó que las cortinas de su ventana se movían ligeramente, como si alguien las hubiera tocado antes de huir. Una sensación de malestar se apoderó de él mientras recordaba la mirada amenazadora y sonriente del viejo de la calle en su pesadilla. En los días que pasaron, la vida en la calle dio un giro siniestro. 4 incidentes inexplicables sacudieron a los pocos vecinos que quedaban. El primero fue el extraño accidente de la señora García, quien cayó por las escaleras de su casa mientras se dirigía a lavar su ropa, a pesar de que nunca antes había tenido problemas de equilibrio. Luego, el señor Martínez sufrió una descarga eléctrica mientras arreglaba un enchufe a pesar de que el cableado de su casa estaba en perfecto estado. El tercer incidente involucró a señora Pérez y a Copo de Nieve, quien desapareció misteriosamente y reapareció días después sin vida frente a la casa de su ama, la cual causó mucha tristeza en ella y provocó que se quitara la vida. El cuarto evento desconcertante fue el incendio en la casa y tienda de los Vargas, que comenzó de manera repentina y consumió la mayor parte de la propiedad antes de ser controlado, además de costar la vida del matrimonio y los 2 pequeños infantes. Desconcertado por la pérdida de sus vecinos, decidió abandonar la casa y salir de inmediato de esa calle, pero antes de eso una sensación de inquietud lo invadió y regresó a mirar el álbum de fotos, mientras revisaba las fotos para ver si encontraba algo que le pudiera dar explicación a lo que estaba sucediendo. Llegó a las fotos en blanco. Lo que descubrió lo dejó impactado. Los incidentes que habían ocurrido comenzaron a plasmarse en dichas fotos en blanco, las desgarradoras imágenes de aquellas desgracias ahora eran parte del álbum. Regresó a mirar las primeras fotos, ahora se veían diferentes, ya no había sonrisas ni gente feliz. Los rostros de las personas se mostraban con sufrimiento, agonía, como si algo malo les fuera a pasar. Todos cambiaban excepto el viejo. Así sucedió con todas las fotos del álbum. Pasó todas las fotos, las antiguas y las recientes. De las 5 fotos en blanco, una aún quedaba en blanco, era la última foto para que el álbum llegara a su final. Daniel tomó el álbum junto con un encendedor, justo cuando estaba a punto de encenderlo y poner fin a todos esos acontecimientos se comenzaron a ver varias sombras recorrer toda su casa. Por más que intentaba prender fuego al álbum, aquellas sombras no dejaban que lo hiciera. Salió de casa a una calle totalmente solitaria y sin rastro alguno. Esta vez furioso fue a la casa del viejo a descubrir la verdad. Estaba seguro de que él era responsable de todo lo sucedido. Tocó con mucha agresividad la puerta pero nadie abrió, por lo que decidió derribarla con todas sus fuerzas. Entró a la casa y comenzó a buscar al viejo por todos lados. No hallaba rastro alguno del hombre y de nuevo intentó prender fuego al álbum. Cuando encendió la llama escuchó a alguien acercarse, unos pasos lentos pero duros retumbaban en el suelo. Volteó la mirada y no había nadie, pero las cortinas viejas se movían bruscamente. De repente las sombras que recorrieron su casa se hicieron presentes. Pero esta vez eran muchas más. Las ventanas comenzaron a azotar,
las cortinas a moverse de una manera muy agresiva, el aire que entraba era demasiado fuerte, lo que ocasionó que Daniel tirara el álbum. Cuando este cayó, las páginas comenzaron a pasar rápidamente. El chico no sabía qué hacer, se encontraba muy asustado, pero su coraje era más grande. Encontró fuerzas para prender fuego al álbum y finalmente lo hizo. Cuando vio que el álbum estaba en llamas, las sombras se detuvieron como si el fuego hubiese llamado la atención de los espectros. Todas las sombras emitieron un grito aterrador, hasta que terminó cuando el álbum había quedado completamente en cenizas. Todo acabó y ya no había sombras, aire violento o gritos, todo era total tranquilidad. El álbum había llegado a su fin. Pasmado por lo que había sucedido, Daniel se acercó a intentar levantar lo poco que quedaba. Ya no habían fotos, todas habían sido consumidas por las llamas, todas excepto una que cayó del libro. El chico la levantó, la volteó. Sopló las cenizas que la cubrían, era la última foto en blanco. Mientras la veía, poco a poco se reveló la imagen que contenía. En la foto se podía ver al viejo sentado en una silla vieja fuera de su casa, sin gafas y con una sonrisa de tranquilidad pero a su vez macabra, y al fondo Daniel con una escoba, barriendo la banqueta del viejo. La piel del chico se erizó y rápidamente salió de la casa. Se llevó la sorpresa de encontrar esa misma escena de la fotografía. El viejo en su silla sonriente dijo: «Creo ya sabes qué es lo que tendrás que hacer durante toda tu vida y no tienes opción». El joven, resignado, tomó la escoba y comenzó a barrer la banqueta, mientras veía toda la calle desolada sin rastro alguno, una calle totalmente tranquila pero a costa de varias desgracias. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 16,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones. De esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Andrea Lezama.